Por primera vez se aplica como agravante la orientación sexual de la víctima en condena por homicidio de joven gay. Noveno Juzgado Civil de Santiago ordenó a colegio indemnizar a alumnas con necesidades educativas especiales a quienes les suspendieron la matrícula. Ley chilena no permite tomas de establecimientos educacionales por atentar contra garantías constitucionales como el derecho a la educación. Sus vecinos lo hostigaban constantemente debido a su condición homosexual, una persecución que terminó en asesinato. Marcelo Lepe Parragués murió víctima de disparos y su caso es el primero en el que se aplica el agravante de su condición sexual en la condena del homicida. Lo asesinaron por su orientación sexual. Lo que comenzó con gritos e insultos terminó con Marcelo Lepe baleado al frente de su madre, quien también fue agredida por un grupo de vecinos. El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo aplicó como agravante la condición sexual del joven. El fallo marca un hito al ser la primera vez que se utiliza ese artículo introducido en el Código Penal por la Ley Zamudio en un homicidio. Una madre va caminando por su vecindario en San Bernardo con su hijo y se encuentra con otras personas con las que al parecer tenía rencillas anteriores. Ellos le dan insultos homofóbicos al hijo, que se llama Marcelo. Según establece el artículo 12, número 21 del Código Penal, cometer un delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión, raza, sexo, orientación sexual, identidad de género o edad, agrava la responsabilidad criminal. Se logró acreditar con la prueba que se rindió en el juicio oral, básicamente las declaraciones de testigos, que los agresores durante mucho tiempo llevaban insultando a la víctima por su condición de transexual, la agredían, la insultaban con graves improperios. Uno de los razonamientos que tuvo el tribunal es que las pruebas evidenciaron que la discriminación fue sostenida en el tiempo, ya que con anterioridad la víctima recibió ataques homofóbicos de parte de los imputados. Con el tiempo esto fue en una escalada de animadversión y de insultos y de groserías, porque son unas groserías tremendas las que le decían, al fallecido. Y con eso se aplica esta agravante porque procede, porque fue una clara discriminación. La Ley 20.609 contra la discriminación, o también llamada popularmente Ley Zamudio, promulgada en julio de 2012, modificó el Código Penal y agregó la agravante de orientación sexual. No existen muchos fallos, pero la sentencia se hace cargo de la consideración doctrinal del agravante, señalando específicamente que se considera el móvil en este caso la condición de transexual de la víctima para cometer el homicidio. En este caso, se condenó a Juan Carlos Altamirano y Constanza Opaso a 13 años de cárcel por el delito de homicidio simple de Marcelo Lepe. Asimismo, Opaso fue sancionada a 60 días por lesiones menos graves a la madre del joven asesinado, quien recibirá una indemnización de 30 millones de pesos. En la actualidad, hay un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de San Miguel. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, ordenó el cierre del Liceo Amunátegui debido al deterioro de la infraestructura que provocó una toma por parte de alumnos. Una medida polémica que dejó interrogantes sobre si es legal que los estudiantes se tomen los establecimientos, en qué casos puede ingresar Carabineros a detener estas protestas y cuáles son las responsabilidades de quienes realizan destrozos que se puedan perseguir a través de tribunales. El Liceo Amunátegui quedó en la retina de los alumnos secundarios y que estudian en recintos municipales. Tras una toma en la que hubo un incendio al interior de sus instalaciones, el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, decidió cerrar el colegio por los daños causados y argumentó que la toma no tenía ningún petitorio. 700 alumnos serán reubicados en otros establecimientos y los responsables de los daños, avaluados en cerca de 200 millones de pesos, deberán pagar por estos. Si bien todos esos estudiantes que fueron parte de una toma que derivó en destrozos del establecimiento educacional, son menores de edad, ellos no los libera de responsabilidad, sus padres van a ser los responsables. Luego, el alcalde podría demandar civilmente a los padres de esos alumnos para obtener la indemnización correspondiente por los perjuicios que hayan causado. Según la legislación chilena, una toma nunca podría ser considerada legal, sea por fuerza o no, a través de una votación o de forma arbitraria. Las tomas vulneran derechos fundamentales de la Constitución de Chile. La ocupación ilegal del establecimiento por sí, como te decía, es una medida de fuerza
que en fondo impide el ejercicio legítimo de derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, y como la misma ley general de educación indica, y además sus modificaciones contienen la ley de inclusión, la ley de violencia escolar, se debe entender como comunidad educativa el conjunto de miembros que participan en las labores cotidianas de los establecimientos educacionales, incluyendo no solamente a los estudiantes, sino que también a los subapoderados, a los profesores, a los asistentes de educación, al equipo directivo y también a los representantes del sostenedor. En principio una toma, si bien uno podría considerar en un primer acercamiento que se trata de una manifestación de la libertad de expresión, no es tal, es finalmente una medida de fuerza que se impone a otras personas, autoridades o en este caso si se trata de establecimientos educacionales a otros alumnos, en busca de un fin determinado, pero es una situación manifiestamente ilegal porque afecta per se a otros derechos que también tienen los estudiantes y a las atribuciones que tienen los rectores y directores de establecimientos educacionales. La discusión sobre la legalidad o ilegalidad de las tomas quedó zanjada formalmente en el año 2014, con un fallo de la Corte Suprema que marcó un antecedente sobre este tipo de casos a raíz de una toma en el Instituto Nacional que se extendió por cerca de 3 meses. Determinó finalmente que toda toma como acto de manifestación que restringe el legítimo derecho a la educación de los estudiantes, asimismo impide la libertad del trabajo de los restantes funcionarios del establecimiento, tiene que ser considerada como una medida de fuerza y por tanto al margen del Estado de Derecho, por tanto ilegítima e ilegal. El abogado Pablo Alarcón afirma que se vulneran diversos derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución. El derecho a la educación, el derecho a la libertad de enseñanza y también el derecho a propiedad respecto al derecho a la educación que tienen los padres de esos hijos, en este caso concreto alumnos del Instituto Nacional. Es por ello que finalmente las tomas terminan en desalojos, previa petición del alcalde de la comuna, sostenedor o rector, dependiendo si es un colegio o una universidad. La policía puede ingresar a un inmueble cuando es tomado a través de una orden de desalojo o bien en flagrancia de algún ilícito. Entonces una toma que en el fondo salta todos esos canales normales, protocolos, instituciones de diálogo interno, de reflexión interna, para a través de la fuerza despojar a los legítimos administradores del establecimiento, a los funcionarios de este, no puede ser considerada como ni legítimo ni legal, más allá de sus legítimas pretensiones. Pese a que sean ilegales, en Santiago actualmente hay 2 colegios tomados, además de diversas universidades que han decidido paralizar sus funciones con el fin de crear conciencia social respecto a demandas feministas. 59 segundos duró la operación Vuelo de Justicia en la que 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se fugaron de la cárcel de alta seguridad en un helicóptero el 30 de diciembre de 1996. El hecho generó un profundo cuestionamiento a Gendarmería y se convirtió en una cinematográfica leyenda del grupo armado opositor al régimen de Augusto Pinochet. En el siguiente fallo histórico revisamos la denominada fuga del siglo, con testimonios de sus propios protagonistas. En vísperas del año 1997, Santiago de Chile fue escenario de una fuga cinematográfica desde la cárcel de alta seguridad. Con un canasto colgado a un helicóptero, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sacaron a 4 de sus compañeros de armas desde prisión. Desde que se inaugura la prisión política, todo militante del Frente tenía que procurar la fuga. Esta fue la consigna que accidentalmente el capitán de Carabineros y piloto de helicóptero Daniel Sagredo conoció el lunes 30 de diciembre de 1996. La orden que tenía era llevar a unos acaudalados turistas a las termas de Chillán, pero a la altura de Melipilla debió aterrizar ante los mareos y vómitos de una pasajera. Una vez en tierra, comenzó la operación que culminaría con la histórica fuga. De repente se bajó el pasajero que iba atrás, ¿ya? Y saca su arma con la que me estaba apuntando a mí, que yo no veía que era un arma, y me apunta aquí y preparó el arma para disparar. Yo cuando veo eso, yo dije que esta cuestión es grave, así que bueno,
no seguí forcejeando ni nada. Luego de días sobrevolando Santiago y haciéndose pasar por excéntricos turistas que gozaban de la vista panorámica desde los helicópteros, los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se adueñaban de la nave que cumpliría un rol fundamental en la operación Vuelo de Justicia. El argentino Luis Carlos Di Stéfano tranquilizó al secuestrado. Di Stéfano me pregunta, oye, me dice, Daniel, me dice, mira, se trata de lo siguiente. Nosotros vamos a ocupar el helicóptero, me dice, te vamos a dejar en el lago Rapel, te van a tomar otras 2 personas. Por favor, me dice, no trates de hacer nada con esas 2 personas, no trates de escaparte de nada, porque si no te van a llenar de plomo. Pórtate bien con ellos, qué sé yo. Y no te preocupes, digamos, el helicóptero no le va a pasar nada. El helicóptero Bell Long Ranger emprendió rumbo hacia la cárcel de alta seguridad. En su interior, un canasto blindado para el transporte de los presos, quienes aguardaban en el patio de la cárcel, sabiendo que ese día lunes, en cualquier momento, aparecería su escape a la libertad. Carlos Di Stéfano y Raúl Escobar Poblete, uno de los autores materiales del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y del secuestro de Cristian Edwards, comandaban la operación. Cerca de las 15 horas ocurrió todo. Y siento disparos. Entonces me paro para observar qué pasaba y cuando me paro me encuentro al frente un helicóptero posándose ahí y algo cae. Entonces al caer algo miro hacia el patio y veo a los muchachos corriendo. Ahí ya no me cupo la menor duda de que era una fuga. Rafael Escorza, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, vio todo desde su celda. A pesar de que estaba considerado en la fuga, se restó por amor. Su pareja, Cristina San Juan, también frentista, estaba en prisión y no fue incluida, por lo que prefirió quedarse. El primero en subir fue el negro y el Pablo. Pero acto seguido, o sea, apenas cayó eso, que no sabía qué es lo que era, y al empezar a elevarse se forma el canastillo. Entonces ya estaba empezando a elevarse el canastillo y el Pato Ortiz queda con una pierna afuera y una adentro. Y Mauricio queda colgando. Tras la fuga, el helicóptero voló sin problemas hasta el Parque Brasil, ubicado en la comuna de La Granja, a unos 10 kilómetros de la cárcel. Sus ocupantes escaparon del lugar en auto sin que nadie supiera más de ellos. Las transmisiones de los canales de televisión interrumpieron para informar la inédita fuga. El director nacional de Gendarmería de la época, Claudio Martínez, puso su cargo a disposición luego de este episodio. A más de 20 años, asume que hubo fallos en los servicios de inteligencia. Siempre se ha criticado por qué Gendarmería no habría reaccionado. Es totalmente inédito un ataque aéreo con armamento de guerra a la guardia perimetral de una cárcel. Lo primero que hacen los gendarmes es tirarse al suelo, naturalmente, para proteger su vida, y luego reaccionan. En enero de 1997, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago designó como ministro en visita del caso al juez Lamberto Cisternas. El magistrado descartó la culpabilidad de los gendarmes en lo que ya los medios de comunicación denominaban la fuga del siglo. Cuando hace una reconstitución de escena, un helicóptero de Carabineros tuvo seria dificultad y se abortó la reconstitución de escena porque había un serio riesgo de que el helicóptero cayera dentro de la cárcel. Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández en Norambuena, 2 de los 4 fugitivos, cumplían condena por el asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Patricio Ortiz Montenegro y Pablo Muñoz Hoffman, los otros 2, estaban presos por el delito de maltrato de obra a carabineros. Hay que reconocer que el Frente Patriótico en este evento demostró su capacidad de organización y de operación para poder hacer un rescate de esta magnitud. Tras considerar que no quedaban diligencias pendientes, el ministro Cisternas sobreseyó la causa temporalmente en diciembre del año 2003. 5 años después, se reabrió a petición de la UDI. En la actualidad, Mauricio Hernández en Norambuena está cumpliendo una pena de 30 años en Brasil por el secuestro de un empresario. Patricio Ortiz en Montenegro tiene asilo político en Suiza y se desconoce el paradero de Pablo Muñoz Hoffman. En febrero del año 2018, Ricardo Palma Salamanca fue detenido en Francia. La Corte Suprema aprobó su solicitud de extradición y se está a la espera del pronunciamiento de la justicia francesa. Están jugando tres gallos. 3 gallos en un helicóptero, tienen que ser extremistas. Un colegio de Santiago canceló la matrícula de 2 niñas con necesidades educativas especiales y su madre recurrió a la justicia.
Por una parte, logró revertir la decisión a través de un recurso de protección y además recibirá una indemnización por daño moral, luego que el 9º Juzgado Civil de Santiago dictaminara que hubo incumplimiento de contrato. El Colegio Santa Cecilia canceló la matrícula de 2 hermanas mellizas diagnosticadas de mutismo selectivo. Su madre consideró la medida como arbitraria y presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue acogido. El colegio aduce que no se habría podido desarrollar de manera adecuada el proceso educativo, luego de un consejo de profesores y de varios antecedentes que se ventilan hasta ese momento, entienden que no pueden proseguir con su matrícula, situaciones que de alguna manera ya se habían vislumbrado antes en virtud de que había sido citada permanentemente la apoderada. La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que se les vulneró su derecho fundamental a la educación y al debido proceso, ya que la desvinculación se realizó en el mes de noviembre, perjudicando la admisión de las alumnas a un nuevo establecimiento. Además, descartó la justificación del colegio sobre que las niñas no rendían de manera óptima y que sus capacidades diferentes causaban un ambiente de ansiedad en el alumnado. Luego del dictamen en el Tribunal de Alzada, la madre presentó una demanda por incumplimiento de contrato y vulneración de derechos fundamentales en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Es evidente que aquí hay una vulneración del principio de igualdad ante la ley, artículo 19, número 2 de la Constitución Política del Estado, porque no se está actuando en igualdad de condiciones que el resto de los compañeros. La demanda no solo alude a la vulneración de derechos constitucionales, sino que, por otra parte, aborda los daños morales y los perjuicios ocasionados a las niñas en su proceso educativo. El colegio no compareció durante todo el juicio y finalmente el tribunal, entendiendo el incumplimiento contractual y la vulneración al debido proceso, acogió la demanda. El segundo fallo va más bien dirigido a una indemnización de perjuicios, que nuestro Código Civil tampoco es muy claro, pero la doctrina ya lo tiene bastante claro, y que va dirigido a un daño moral. O sea, el sufrimiento que las chiquititas tuvieron durante el 2011, digamos, año que estuvieron en el colegio. Finalmente, el 9º Juzgado Civil de Santiago condenó al Colegio Santa Cecilia a pagar una indemnización total de 8 millones por incumplir el contrato de formación educacional y no respetar la obligación de poner sus esfuerzos materiales e inmateriales al servicio de la labor educativa de las estudiantes. El séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 40 años de cárcel al denominado Rey de los Portonazos, que ya tenía una condena previa de 33 años por diversos delitos. Pasará cerca de 73 años privado de su libertad, a menos que el tribunal unifique su condena por petición de su defensa. En nuestro país, una persona con varias sentencias puede cumplir esas penas en forma simultánea o consecutiva. El séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a cadena perpetua calificada a Carlos Saldaña Jara, conocido mediáticamente como el Rey de los Portonazos. Este fue detenido junto a su banda tras cometer 10 delitos de robo con intimidación en 4 horas. En uno de los asaltos murió una persona, por lo que el Ministerio Público solicitó la máxima pena del Código Procesal Penal como castigo. Esa es la pena a la que se arriesgan personas que cometen múltiples delitos tan graves como estos y en definitiva son condenados por los mismos. Sobre todo cuando hay una persona que pierde la vida. O sea, ese solo hecho de robo con homicidio ya en forma individual ameritaba una pena de este tipo. Si le sumamos todos los otros delitos por los cuales fueron condenados, efectivamente es la pena a aplicar. Según comentaron desde el órgano persecutor, se trata de la pena más alta conseguida para un delito de portonazo. En el caso de Carlos Saldaña, esta pena se suma a otras condenas por 33 años de cárcel. En total, podría arriesgar 73 años de prisión. Esas causas por las cuales fue condenado a 33 años se iniciaron con imputado desconocido, es decir, se logró identificar a este imputado en base a la investigación que se desarrolló, y esa investigación se desarrolló después de que el imputado, ahora condenado Carlos Saldaña, quedó en prisión preventiva por los hechos de esta causa. Esas penas no se suman
porque son penas que provienen de condenas sucesivas en el tiempo. Es decir, tienes primero unos delitos, se efectúa un juicio, se le condena a una determinada cantidad de años, ¿ya? Y eso es lo que debe comenzar a cumplir, independientemente de que se le formalice luego por otros delitos, de los cuales se va a originar seguramente una segunda sentencia. Pero esa segunda sentencia, en la medida en que es sucesiva y ya comenzó a cumplir la primitiva, simplemente se van a tener que comenzar a cumplir una vez que termine de dar cumplimiento a las penas que actualmente está sirviendo. La ley ordena que se cumplan de manera sucesiva, a menos que la defensa presente un requerimiento al tribunal para que se acumulen las condenas, lo que rebajaría el tiempo de prisión en el caso de Saldaña. Él está cumpliendo ya la condena a 33 años y más. Efectivamente, después tendría que iniciar este presidio perpetuo calificado, una vez que quede ejecutoriado, obviamente. Sin perjuicio de ello, de todas maneras, existe la posibilidad que haya una acumulación de pena por normas del Código Orgánico de Tribunales. El artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales regula la determinación de la pena y permite la unificación de las sentencias. Es el mismo tribunal que dicta el último fallo, el que puede por oficio o a petición de la defensa regular la pena de tal forma que el conjunto de penas no exceda la que debería haberse aplicado si la persona hubiera sido juzgada por todos los delitos cometidos. Profesionales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial visitaron Coyhaique con el objetivo de reunirse con los ministros de la Corte de Apelaciones, jueces, secretarios y administradores. Durante la instancia presentaron el Plan de Trabajo 2018 y a su vez recibieron los requerimientos de los tribunales. Los jueces penales de la región de O'Higgins, Víctor Ruiz, Rocío Castel, Rodrigo Gómez y Patricio Acevedo presentaron en la Corte Suprema su libro Duda, texto que hace un llamado a la reflexión en el ámbito judicial y que nació en el marco del taller literario Ni tan exacto ni tan literal. Y nos embarcamos en esta aventura que fue muy bonita, muy desafiante para nosotros. Los jueces siempre estamos acostumbrados a razonar cosas jurídicas, a hacer sentencias. Tratar de hacer un texto literario es otra cosa, son palabras mayores. Aprendimos mucho en el camino. Efectivamente, nuestro hacer nos va amoldando y nos va de alguna forma estableciendo límites. Y este taller precisamente trabajó el poder superar esos límites y hubo la dificultad propia de poder romper precisamente aquello. La presentación del libro estuvo a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras. Profesionales de los departamentos de Desarrollo Institucional, Informática y Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial viajaron a Coyhaique para reunirse con los ministros de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, jueces, secretarios y administradores. Poder exponer a ellos los distintos proyectos en los que nos encontramos trabajando, poder convocar tanto a las Cortes de Apelaciones como a los tribunales de la jurisdicción a que participen de manera piloto en muchas de estas iniciativas. Que ha sido una charla muy interesante que nos han dado estos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que nos han venido a contar cuál es el trabajo que están desarrollando. Nos ha dejado bien claro que hay mucho trabajo interesante que se está haciendo para llegar a lograr la mayor eficacia, la mayor eficiencia para satisfacción de nuestros usuarios. En la reunión presentaron el Plan de Trabajo 2018 y al mismo tiempo recibieron requerimientos de parte de los tribunales. Al contraer matrimonio, una persona debe cumplir con diversos compromisos que dicta la ley. Si no los cumple su cónyuge, puede solicitar el divorcio culposo. En la siguiente cápsula educativa te explicamos en qué circunstancias las parejas pueden optar por esta separación. El divorcio culposo puede ser demandado por uno de los cónyuges cuando el otro ha infringido los deberes que impone el matrimonio o cuando exista violación grave de las obligaciones para con los hijos. Entre las causales del divorcio culposo figuran atentado contra la vida del otro cónyuge, maltrato físico o psicológico contra el otro cónyuge o los hijos, transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad, condena por delito que significa una grave ruptura de la armonía conyugal, homosexualidad, alcoholismo o drogadicción, prostitución.
Para la demanda de divorcio culposo, la ley de matrimonio civil no exige tiempo de cese de convivencia, pero sí que se pruebe la causal sin ninguna duda. Mauricio Labe, miembro del directorio de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, visitó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para conversar sobre la propuesta de revisión de remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial. El defensor nacional Andrés Manque se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para conversar sobre mecanismos que mejoren el sistema de justicia. En esta oportunidad abordaron temáticas relacionadas al uso de tecnologías de la información y al trabajo en conjunto durante las próximas actividades de extensión. Coincidimos en la visión y no solo en la visión, sino que en tratar de implementar estas acciones en común, y respecto del uso de ciertos instrumentos tecnológicos, también las dos instituciones, tanto la Corte como la Defensoría, estamos en esa línea. Durante la audiencia destacaron el uso de nuevas tecnologías en la lectura de sentencias y entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Ambas autoridades manifestaron su interés por ampliar el acceso a estas tecnologías a lo largo del país. El ministro de la Corte Suprema y presidente del Instituto de Ciencias Penales, Carlos Kinsmiller, encabezó el seminario Un juez de ejecución penal para Chile, modelos, competencia, procedimiento. La actividad se realizó en la Corte Suprema y contó con la presencia del presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito. En este seminario internacional que tengo el honor de inaugurar, se abordarán por calificados especialistas estos temas en toda su complejidad. Y estoy cierto que todos coincidiremos al final que la historia de la ciencia penitenciaria, que comenzó a escribirse con John Howard en el siglo XVIII, debemos continuar escribiéndola nosotros en los días de nuestro siglo. La actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias Penales y contó con la colaboración de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la jornada se trataron temáticas relacionadas a los procedimientos penales, regímenes penitenciarios y unificación de penas. Mauricio Labe, parte del directorio de la Asociación Nacional de Magistrados, integrantes de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos, de Profesionales de la Administración y de Empleados del Poder Judicial, visitaron al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para presentarle la propuesta de revisión de remuneraciones de los miembros de la institución judicial, que desde hace 12 años no ha tenido modificaciones. Y le habíamos comprometido al presidente de la Corte Suprema que una vez que tuviéramos la propuesta única de los 4 gremios, venía a presentársela, darle a conocer los alcances, y eso hemos cumplido con el compromiso del presidente que nosotros habíamos asumido en febrero. La propuesta ya fue evaluada por la Dirección General de Presupuesto del Poder Judicial, que comenzará una mesa de negociación y prontamente será recibida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Representantes de los 3 poderes del Estado participaron de la segunda edición de los Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión, las autoridades conversaron con 300 estudiantes y sus profesores en el ex Congreso Nacional. La actividad se enmarca en el plan de las autoridades por acercar la educación cívica a la ciudadanía. Yo creo que hace bien conversar con la gente, especialmente con los niños, con los jóvenes, con quienes van a ser los ciudadanos del futuro, digamos. Entonces, eso yo lo agradezco harto y es una oportunidad, y qué bueno que se abra este espacio a la gente, se abra este espacio a la ciudadanía, este salón histórico. Durante la actividad, los jóvenes realizaron preguntas a cada una de las autoridades y resolvieron inquietudes respecto a sus funciones. El encargado de la sección internacional de American Bar Association, Steve Richman, visitó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para conversar temas en común y de interés internacional. Esta institución es reconocida como Colegio de Abogados Norteamericano. Presentar la sección internacional de la American Bar Association y conocer de boca del presidente qué temas hoy día preocupan a la judicatura chilena y cómo funciona aquí el sistema legal en general. Steve Richman se encuentra viajando por el mundo conociendo diferentes sistemas judiciales, aportando desde la experiencia de su institución en materia de acceso a la justicia. Integrantes de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche visitaron al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. La reunión tuvo carácter protocolar para presentar la organización y plantear ciertas temáticas de interés de las comunidades asociadas. La verdad es que fue una reunión protocolar donde nos presentamos como asociación, como lo hemos hecho también con el antiguo presidente de la Corte Suprema, y hoy día hicimos el mismo proceso. Fue un proceso donde les compartimos algunas cosas que estamos viviendo nosotros, hablamos sobre cómo somos como pueblo mapuche.
Finalmente, los alcaldes manifestaron que seguirán en contacto con el presidente del máximo tribunal y continuarán un trabajo en conjunto con la Academia Judicial, abordando temáticas relacionadas, por ejemplo, a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.